Hola, buen día. Bueno, Hola, buen día. ok. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Vamos ahí a, ya se ve ya la se, pantalla, Carla, adelante. genial. Bueno, Vamos a empezar con la charla de hoy, que es sobre antipatrones de testing ágil. La idea es como recapitular algunas experiencias o situaciones que se han presentado que no deberían ser eh, prácticas comunes dentro de la parte del testing, que sin embargo es posible que muchas veces se encuentre en el entorno de todos o de muchos al menos en las situaciones que nos encontramos en el día a día. La idea es como hacerlo un poco participativo, entonces en algunos momentos voy a pedirle colaboración a alguien. Entonces, la idea es como que en el chat escriban quién quiere colaborar para para decirles, digamos, que puedan activar el micrófono y poder hacer la participación. También, si tienen preguntas, entonces las escriben en el chat y Diego me va a ayudar con eso conforme se van haciendo preguntas. Sí les voy a pedir, digamos, que tengan el micrófono cerrado mientras se está compartiendo, mientras está la presentación, para evitar ruidos externos y poder concentrarnos en lo que estamos hablando. Ok, primero que todo, voy a presentarme. Mi nombre es Carla Garita, soy costarricense. Actualmente estoy estudiando un posgrado en gestión ágil y una maestría en gestión de la innovación. Tengo 10 años de experiencia en diferentes procesos o partes del ciclo de vida de desarrollo de software, principalmente en la parte de análisis de requerimientos y en la parte de testing. Actualmente tengo un rol un poco llamativo y significativo, por decirlo así. Es como un rol de gestión de calidad de procesos ligados con el entorno ágil. Entonces, si bien lo que hago es pruebas en la mayoría de las funciones, también participo en otras áreas, hago propuestas de mejora. Cuando el Scrum Master, por poner un ejemplo, no está disponible o tiene algún tipo de falta, yo soy la persona, digamos, como a la que lo secunda y estoy del lado de los usuarios al 100%. Entonces, digamos, soy como una consultora que colabora en que los usuarios obtengan el valor esperado de los procesos que están definiendo. Entonces, mis pasiones es aprender sobre temas de agilidad. La verdad, desde que yo conocí sobre agilidad hace 3 años, me he preocupado por aprender de diferentes cosas. Entonces, no solo de Scrum, digamos, he hecho varios talleres y varias certificaciones justamente para eso, para adquirir conocimiento. Considero que es muy importante ser un agilista integral, ¿verdad? Entonces, esa es una de mis metas. Otra pasión es disfrutar del tiempo de calidad con mi familia y amigos. Entonces, ir a bailar de vez en cuando, alguna charla, un café.
Y bueno, otra de mis metas es compartir mis conocimientos con otros mientras continúo aprendiendo. Uno nunca deja de aprender en mi criterio personal y siempre se aprenden cosas nuevas. Entonces yo espero el día de hoy poder aprender cosas de ustedes, de sus experiencias, de las que puedan compartir y ver qué podemos lograr en conjunto con respecto al tema de antipatrones. Okay, primero que todo, como para conocer un poco de la audiencia, entonces hay un Menti que me gustaría saber cuál es el rol que llevan a cabo dentro de su empresa actualmente para poder conocer un poco de la audiencia. Entonces, el código sería 8984-5603. Que ya hay bastantes testers. Genial. Vamos a poder hacer unos ejercicios vacilones y divertidos. Bueno, divertidos, digo yo. Mientras estaba mejorando la presentación, se me ocurrieron varios títulos que pude haber utilizado, como una serie de eventos desafortunados para tester o las crónicas de un tester. Y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar. Bueno, voy a avanzar. Entonces, hay mayoría de tester, pero hay una buena cantidad de desarrolladores y hay de otros roles también. Entonces, vamos a compartir un poco más. Y otra pregunta es sobre el nivel de conocimiento que tienen en agilidad, en desarrollo ágil y en pruebas ágiles. Ok. Usualmente se conoce más sobre la agilidad de forma global y no en la implementación. Entonces, es posible que eso se esté viendo reflejado en este momento y nos haga poder ver un poco más el entorno en el que se muestran estos antipatrones. Ok, voy a continuar. Los antipatrones yo los dividí como en categorías. Entonces, por aquello de que consideren que alguno está repetido o que no va en esta categoría, igual la retroalimentación siempre es buena. Pero para iniciar, sería a nivel general ver qué prácticas que afectan en tema de pruebas. Pero antes de entrar, otra pregunta. ¿Ha vivido alguna experiencia relacionada con malas prácticas en pruebas de calidad? En lo personal, yo he participado como en 6 proyectos ágiles, de los cuales se han hecho en diferentes implementaciones de cero. Y ese como sentimiento, esa sensación
de cuando están implementando y empiezan a definir cómo se van a pautar las prácticas en los entornos ágiles, muchas veces afectan partes relacionadas principalmente con temas que no están dentro de la visión. Y en este caso, las pruebas vienen a ser una de estas secciones. Hace poco escuché a alguien decir que las pruebas no están relacionadas con la calidad. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué las pruebas no están relacionadas con la calidad? Tal vez la calidad engloba muchas cosas, pero las pruebas de alguna forma dicen si se va por un buen camino sobre lo que se espera obtener con respecto a un producto o un servicio que se esté ofreciendo. En muchos lugares, principalmente en la antigua escuela, se habla de que las pruebas no son necesarias. Se tiende a pensar que las pruebas, que se hace el desarrollo, se hace como una validación por encima, si todo funciona y no hay ningún error catastrófico, entonces va a producción y que en producción se vean los errores y se corrijan los errores. Sin embargo, meditando un poco sobre el hecho de hacer pruebas en general, viendo el momento en el que estamos, por ejemplo, con el COVID, si las personas decidieran hacer, por ejemplo, una vacuna y no testearla o testearla solo una vez y decir, ok, se probó en 10 personas y las 10 personas se murieron o se murieron 9. Entonces, no importa, se murieron, pero vamos a hacerlo siempre y vamos a vender las vacunas y vamos a hacer una matanza o vamos a probar un nuevo platillo en un restaurante, pero el platillo está súper salado, entonces al final no se vende, ¿verdad? O está o tiene algún defecto, como, qué sé yo, que la comida, las verduras que utilizaron estaban pasadas, ya estaban muy maduras o algo así por el estilo. Entonces, si no hacemos pruebas, no podemos saber si un platillo combina correctamente, si los sabores van a ser justos, no sabemos si va a morir gente por este motivo. Entonces, digamos, las pruebas siempre son necesarias. Otro pensamiento es que los atrasos son culpa del testing. Entonces, testing nunca termina, entonces nunca se pasa a producción. Hablando en entornos de agilidad, muchas veces olvidamos que la agilidad fomenta el fracaso con el fin de obtener aprendizaje y mejora. Entonces, digamos, por ejemplo, Lean en su ciclo habla de que se construye, se evalúa, se mide y con eso se aprende, se hace una nueva construcción y se vuelve al ciclo. Entonces, digamos, siempre está la posibilidad de que haya algún tipo de fracaso y un defecto podría considerarse un fracaso. Entonces, las pruebas implican retrabajo. Es parte de lo mismo. Entonces, si sale un defecto y yo tengo que volver al ciclo, obviamente va a significar un retrabajo. El tema es controlar el retrabajo y la cantidad de veces que se deben replicar las pruebas. Hacer siempre las mismas pruebas. Hay gente que, por poner un ejemplo, si tiene que probar una suma en una calculadora y pone 1 más 1 es 2. Entonces, la próxima vez que haga la prueba va a poner 1 más 1 para revisar que sea 2. Y en ese caso sería bueno de decir, qué sé yo, 2550 más
575 menos 1870 y meterle más factorización y negativos y decimales y todo lo que permita. Ok. Otra clasificación son los relacionados con el trabajo en el sprint, que estos son como los más fáciles de ver en cuanto a la forma del trabajo. Entonces hay uno que es Scrum para desarrollo y cascada para pruebas, ¿verdad? Entonces se entra al sprint, se selecciona el backlog, se dice qué se va a hacer, viene el equipo de desarrollo y realiza todo y todo genial. Termina el sprint y empieza el proceso de pruebas. Yo estuve en una implementación donde terminaba el sprint de desarrollo, después el equipo de desarrollo daba un review al equipo de testing y entonces el review era como la pauta para decir ya pueden iniciarse las pruebas. Entonces, si bien en el momento del ciclo se iniciaba la construcción de los casos de prueba y se iniciaban algunas validaciones, cuando llegaba este momento, muchas veces había que hacer cambios porque eran cosas que no estaban contempladas o había que hacer nuevos casos de prueba porque se agregaron funcionalidades que no se habían decidido dentro de la planificación y que fueron hechas. Entonces, al final, digamos, el QA llegaba y hacía diferentes ciclos de pruebas que estaban fuera del sprint. Entonces, digamos, el sprint duraba un mes y calidad terminaba durando 3, 4 meses. Digamos, actualmente yo estoy en un proceso donde estoy revisando 2 módulos de un sistema y llevamos 4 meses revisando 2 módulos, ¿verdad? Entonces, eso es como que, entonces estamos en el sprint y llega el equipo de la persona de QA y dice, ok, que hay un defecto, entonces se reporta el defecto, se ingresa a sprint y de nuevo, entonces otra vez el ciclo. Entonces al final la atención de las pruebas se va aumentando cada vez más. Cascada dentro del sprint, entonces se inicia el desarrollo, todo genial, pero las pruebas no se hacen hasta que vaya a terminar. Entonces me imagino que ese es uno que muchos vivirán, de los que dijeron que los tienen, que los viven comúnmente. Hay otros que es hacer un sprint de desarrollo y un sprint de pruebas. Un sprint de desarrollo y un sprint de pruebas. Entonces se hace en desarrollo, se hacen las pruebas unitarias de desarrollo, se envía pruebas, en pruebas se reportan los errores, luego en el sprint siguiente viene desarrollo y resuelve errores y así va hasta que se finalicen por completo las pruebas. Aquí vienen como unas incógnitas de temas que se han dado. Entonces, viene ser o no ser literal al validar los criterios de aceptación. Para este caso me gustaría la participación de alguien que no sea tester para darles un ejemplo y ver cómo lo resolverían. Y me gustaría también la participación de uno que sí sea tester para poder visualizar cómo lo atenderían según el escenario que les voy a proponer. Entonces pueden escribir en el chat quiénes estarían dispuestos a participar. Uno que no sea desarrollador y uno que no sea tester y uno que sí sea tester.
No sé, Diego, si hay alguien que esté dispuesto a colaborar. ¿Sí? ¿Alguien que tenga ganas de participar de la actividad? Nadie ha Julieta, escrito en el chat. Julieta, Ok, Julieta dice Julieta. ahí que se suma como developer. Julieta, ¿querés activar No, el yo micrófono? soy diseñadora UX. Ok, genial, Ok, no importa. bien. ¿Alguno de los testers alguien de los que respondió que era testers, que se quiera sumar? Están como medio tímidos. Sí, bueno, Ahí está. Rafael se suma también como tester. ¿Querés Bien, activar el micrófono, Rafael? ¿Qué tal? Buen claro. día. Bueno, bueno. El escenario es el siguiente. Primero responde Julieta y después Rafael. Ok. Entonces, se define la creación de un formulario. El formulario debe decir hola a todos, por decir algo, ¿verdad? Va a decir hola a todos, va a estar en signos de admiración y va a estar en negrita. Tiene que tener un tamaño de 24, estar en Times New Roman y tiene que estar en el centro de la página. Okay. ¿Cómo validarían o qué criterios utilizarían para validar esas condiciones? Primero que nada, bueno, yo como diseñadora quizás armaría un diseño de eso y se lo pasaría a testing para que pueda comparar ese diseño con lo implementado y de ahí tomaría distintos criterios. En primer lugar, creo que lo más importante quizás, dependiendo del caso, ¿no? Pero sería que es legible, entonces quizás lo más importante es el tamaño de la tipografía, que tenga un buen fondo y después quizás como menos prioritario puede ser esto de que esté centrado o que sea exactamente esa tipografía, como de lo más importante a lo menos importante para definir prioridad. Ok, Rafael. Sí, bueno, No desde sé el si punto de iba vista, por ahí, pero... Sí, sí. sí, digamos, desde el punto de vista de un tester, poniéndome en los pies de él, validar los criterios de aceptación, si están como tal definidos así como los mencionaste, tipo de letra, tamaño, centrado, posición. Y yo al hacer la prueba cargo la página, ¿no? Y voy a revisar los elementos, que efectivamente el tipo de letra y la fuente y el tamaño y el negrita esté como fue indicado, ya sea por Product Owner en los criterios de aceptación o por User Experience en este caso, y validaría que, bueno, que está como vos lo mencionaste, sin, ya que no viene en criterio de aceptación, no viene ningún tipo de comportamiento, de behavior adicional, con eso, yo lo tomaría literal en este caso. Ahora, resulta que cuando se hizo la implementación, no se utilizó Times New Roman, sino que se utilizó Comic Sans Serif y en lugar de 24 puntos, el tamaño era de 20. Lo demás cumplía todo. En ese caso, ¿es un defecto o no es un defecto? Primero, Julieta. Yo creo que sí es un defecto desde el punto de vista de la comunicación, porque la Times New Roman está muy alejada de la Comic Sans y quizás la imagen que vas a dar a tu usuario no es la misma. Entonces es un problema. Quizás no sabría definir la prioridad en este caso, pero sí es un defecto. Ok. Rafael. Igual comparto, sin duda lo levantaría como un issue. A lo mejor, como dicen, no con la más alta prioridad, pero sí para tener en cuenta. Ok. Digamos, eso es como lo que quería ver, exactamente, digamos, ver qué tan literal este es a la hora de hacer una validación.
Porque muchas veces alguien puede decir, no, pero es algo sin importancia y el texto se ve como se quiere, nada más que tiene una fuente diferente y un tamaño diferente. Y como es una fuente diferente, qué sé yo, el tamaño de 24 y de 20 realmente no es algo que afecte porque se ve muy parecido. Entonces, mucha gente dirá, o sea, es un defecto, pero no lo corrijan porque al fin y al cabo lo que se quería lograr se logró. Entonces ahí es como donde entra como el dilema de si se es literal o no se es literal. Muchas veces ya cuando son funcionalidades muy graves, entonces ahí sí es como, no, definitivamente tiene que ser lo que dice la historia de usuario, perdón. Pero en otras ocasiones es como, no, o sea, tampoco es algo crítico, entonces podemos dejarlo como se encuentra. Otro punto es no tener un definition of done bien definido. En los casos en los que yo he trabajado realmente no ha existido nunca, menos bien definido, ¿verdad? Del todo ha estado ausente. Entonces es, digamos, importante porque no sabemos qué punto es el máximo para decir esto si está bien o no está bien. Entonces, como que se asume que solo por el hecho de que algunos criterios de aceptación están bien, se puede continuar o del todo. Entonces dicen que si no están todos los criterios de aceptación bien en su momento, entonces no se va a aceptar. En el caso donde se ha trabajado fuera del sprint en testing, nos pasó que nos decían, las pruebas no pueden superar un 30% del tiempo de desarrollo. Entonces, resulta que el tiempo de desarrollo eran 300 horas, entonces testing no podía durar más de 30 horas, por decir algo. Entonces, pero resulta que 30 horas se iba solo en la creación de los casos de prueba. Entonces, muchas veces limitar los tiempos de pruebas no contribuyen a mejorar o a valorar exactamente lo que se está probando. Porque entre más cortos, menos pruebas. Y entre menos pruebas, menos aseguramiento se da de que tiene el valor esperado. Ok. Otra categoría es durante la ejecución de pruebas, que entonces es hacer solamente testing manual o solamente testing automatizado. Muchas veces cuando se está iniciando la implementación, es muy común ver solo testing manual. Es posible que no haya ningún automatizador o es posible que apenas esté empezando las prácticas, entonces se haga todo manualmente. Donde yo estaba, trabajando anteriormente, lo que se hacía era que todo era manual hasta cierto punto y algunos sistemas que fueran muy críticos y que tuvieran mucho impacto en cuanto a tiempos y en cuanto a funcionalidades, entonces se decidía automatizar algunos casos de prueba. Incluso se seleccionaba qué casos de prueba porque no todos se automatizaban. Entonces eran como los más críticos y de la funcionalidad más críticas. Entonces, he escuchado, digamos, que en ocasiones se dice, nosotros automatizamos todo y automatizamos desde el inicio. Entonces, de ahí, si automatizan todo, está bien, no es que esté mal, pero siempre es importante, por ejemplo, hacer pruebas exploratorias y esas deberían ser 100% manuales. Y las pruebas de aceptación, tal y como se ven en esta matriz,
Los usuarios usualmente les gusta travesear y tocar el sistema y ver lo que hace o no hace. Entonces, digamos, los usuarios no automatizarían pruebas. Tal vez se podrían automatizar y mostrarles algún tipo de evidencia o algo así, pero ellos siempre quedarían como con esa expectativa de qué más hay y muchas veces no van a esperar hasta que llegue el sistema de producción para averiguarlo. A ver, otra cosa, por ejemplo, que si muchas veces dicen que cuando se automatiza, entonces que sea el equipo de desarrollo quien automatice. Entonces, eso implica que si hay algún tester dentro del equipo, quede por fuera o tenga una necesidad de poder ver los resultados de la automatización luego, que muchas veces, dependiendo de la forma en la que se trabaje, si son, por ejemplo, varios proveedores o algo así, esa información a veces se limita. Entonces, ahí hay otro incumplimiento con respecto a lo que es la agilidad. Hacer regresiones completas cada vez que se corrige un error. Bueno, eso es catastrófico, porque principalmente si son pruebas manuales. Entonces, se corrige un error y hay que hacer 20 casos de pruebas porque se corrigió un error que afectaba a 2 y hay que revisar que todo funcione completamente. Querer hacer pruebas exhaustivas es imposible, nunca da tiempo para tanto. No sabe, está uno haciendo una prueba y se le ocurre hacer otra y no sabe cuántos escenarios adicionales se pueden agregar. Después, creer que las pruebas funcionales son suficientes. Entonces, muchas veces se limita los temas de los requerimientos no funcionales. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo decía, ¿puedo poner un defecto de usabilidad? Es que, por ejemplo, en esta pantalla hay una flecha y se supone que esa flecha es el menú, pero yo no sé que ese es el menú hasta que yo no toque la flecha. Entonces, yo necesito algo que me diga que yo debo presionar esa flecha para que me aparezca el menú. Entonces me decían así como, no, eso no es un defecto, eso dígaselos para que lo hagan, pero no es un defecto. O está durando mucho la carga de la página. Y entonces dicen, no, pero eso es por su conexión de internet. Eso no es por el sistema en sí. Entonces no es un defecto y nosotros no vamos a arreglar nada. Entonces, digamos, este tipo de cosas es importante verlas porque pueden afectar la forma en la que el usuario final vaya a ver la situación. Si un usuario final ve algo que dura mucho, va a decir esto no vale la pena. No hacer TDD, yo creo que este es como el que más se han enfrentado todos. Usualmente los casos de prueba se hacen o al final cuando ya se van a hacer las pruebas o se hacen al inicio en paralelo al desarrollo, pero no antes del desarrollo para que el desarrollo se base en eso. Entonces, eso es una práctica que no contribuye a validar correctamente los escenarios que se pueden presentar. No tener un ambiente propio de pruebas. Entonces llega uno a desarrollo y no sabe si lo que está viendo es basura, si lo que está viendo es datos reales, si lo que está viendo es información válida o información no válida. Entonces, si bien dentro del sprint hay que trabajar en un ambiente tal vez de desarrollo, el tener un ambiente propio de pruebas donde se pueda validar todas las funcionalidades previamente, después, previa a producción y ojalá de forma automatizada, es muchísimo más impactante en cuanto a la visión del valor que se está dando. Entonces, centrarse en encontrar errores y no en verificar funcionalidad. Es muchas veces uno estaba, digamos, como el caso que estábamos viendo antes del escenario ficticio.
O sea, sí, hay errores, pero la funcionalidad es correcta. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se debe tomar en cuenta que es un error? Y hasta qué punto se debe tomar en cuenta que la funcionalidad sí está correcta. Entonces, ¿qué tan impactante es hacer o no ese cambio? Muchas veces se da como por sentado que las HU tienen toda la información necesaria, clara y precisa, y que no se debe hacer algo adicional o diferente. Y en ocasiones, las HU no necesariamente estén tan claras y no necesariamente haya habido una conversación para hacer que las cosas fluyan. Que dice, no tener mapeado el flujo de valor de las pruebas. O sea, si antes decíamos que las pruebas no eran importantes, es porque no sabemos exactamente por qué son importantes. Entonces, si no vemos el valor que las pruebas tienen, no podemos saber el impacto que puede tener el realizarlo o no. Entonces, sería bueno, por ejemplo, en usar un value stream mapping y poner todas las tareas y decir, ok, desarrollo tiene las tareas, pruebas tiene X tareas, tiene las pruebas unitarias, las pruebas de integración, tiene las pruebas de sistemas y las UAT. Todas son importantes, todas se deben hacer, duran tanto tiempo. Y ese tipo de cosas muchas veces no es visible hacia las personas a las que se está impactando. Después, bueno, esta es como relacionado a competencias de otros roles. Entonces, si bien existen ya roles definidos dentro de un Scrum, por decir algo, cuando estamos trabajando con las pruebas específicas, entonces, por ejemplo, hay criterios de aceptación que son poco detallados o que son demasiado detallados. Entonces, por ejemplo, hay un criterio de aceptación que dice, debe funcionar el registro de la cuenta, punto. O hay otros que dicen, el registro de la cuenta debe funcionar y debe validar que todos los datos sean obligatorios y que marque la casilla en rojo y que si no mete los formatos que se dieron, no funciona. Entonces vienen más limitantes y más escenarios que se deben contemplar a la hora de hacer pruebas. Manejar cambios y recomendaciones. Muchas veces el tester debe darse a la tarea como de administrar de alguna forma los cambios que se hacen por parte del equipo de desarrollo. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay que hacer un formulario que lleva un contador de tiempo y entonces el desarrollador, bueno, y se pide un mensaje de que diga, se le va a acabar el tiempo. Entonces el desarrollador asume un rol y dice, entonces voy a poner en el mensaje que diga cuánto tiempo le falta y no en lugar de que diga que se le está acabando el tiempo. Entonces, ese cambio, si bien es útil y es aceptado y todo, no fue validado previamente con el usuario interesado o con el product owner. Entonces, muchas veces el tester es quien se da cuenta de que ese cambio se aplicó, que el desarrollador no tomó en cuenta el 100% de la historia de usuario y que hizo cosas adicionales o que eliminó algunas por temas de técnicos. Y entonces esos cambios
el tester es como quien los logra ver cuando está haciendo pruebas y es entonces quien los debe validar. Entonces muchas veces como que se pierde ahí el rol del product owner. Dígame. Sí, no, para avisar que faltan solo 5 minutos, en 5 tenemos que estar cerrando. Ok, listo. Luego pensar que no hace falta UATs. Entonces muchas veces es como, el cliente estuvo en el review pasó bien o pasó mal, ok, entonces no importa, vamos a producción, no hace falta hacer UATs. Relacionados con el equipo. Entonces aquí está el tema de que el equipo debe estar competente y hacer todos los procesos por sí mismos. Entonces, que no hace falta un rol de tester. No estoy en contra de que sea así, siempre y cuando se dé una capacitación correcta, que no es tampoco un alto impacto, dependiendo del tipo de prueba que sea. Es muy posible. Muchas veces se dice al desarrollador, usted tiene que hacer las pruebas, y cuando llega al usuario, entonces el usuario percibe que el desarrollador nunca probó porque las pruebas fueron solo del camino feliz o porque las pruebas fueron muy escasas en comparación a los escenarios que ellos tenían visibles. Entonces, sí, está bien que no haya, digamos, un rol de tester dentro del equipo, pero que las personas que vayan a asumir los retos de hacer las pruebas los puedan cumplir de la forma que se debe. Entonces después está achacar los errores al desarrollador. Entonces, una vez recuerdo que había que hacer un filtro. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, había que filtrar una lista de carros por tipo de motor, por modelo y por marca. Y resulta que cuando llegaba uno a presionar el botón de filtrar, no funcionaba. Entonces yo recuerdo que no necesariamente le achaqué los errores al desarrollador, pero sí le dije a un amigo, o sea, ustedes cometen errores al propio o es que nos quieren dar trabajo, porque digamos, si en la HU decía que se debía hacer un filtro, entonces no está filtrando. Igual, va error y eso en muchas ocasiones hay testers que eso lo celebran y es como, uy, encontré un error, qué felicidad. Y yo al menos es como, uy, un error, bueno, va a error, pero de ahí ojalá lo arreglen porque es un error sin gracia. Dejar de prestar atención a los defectos y dejarlos al final del sprint o al siguiente y hacer solamente pruebas unitarias. Ya terminamos. Sí, no, solamente si querías, por si tienen alguna pregunta, chicos, ahí dejé un comentario si quieren dejar preguntas en el chat, así las respondemos en el último minuto. Adelante, Carla. Y entonces, digamos, muchas veces los desarrolladores se limitan solamente a las pruebas unitarias. Entonces, en este sentido, si se va a crear un equipo de alto desempeño y multifuncional, que no hagan solo pruebas unitarias, sino que también hagan regresiones y hagan pruebas de carga y estrés y hagan pruebas de integración. Y aquí viene otra pregunta, así como para terminar, ¿qué otro antipatrón se puede incluir a la lista? A ver qué se les ocurre. O si creen que alguno de los que se incluyó no es un antipatrón realmente, igual me podrían dar el feedback.
Ahí tenemos una pregunta, Carla, que es Ajá. si en tu experiencia las automaciones de las pruebas las tienen que hacer los QA o los desarrolladores. En mi experiencia, yo creería, o sea, no por menospreciar en lo más mínimo, que si bien los dos tienen las cualidades para hacerlo, un tester tiene una visión diferente. Entonces, yo creería que el tester debería hacerlo. Ahora bien, si ya están predefinidos los casos de prueba, cualquiera de los dos podrían hacerlo. Bien, no sé si quedó respondida, Eliezer, que tenías esa pregunta. Si quieres profundizar un poquito más. Sí, me quedó claro, muchas gracias. Bien. Entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta? Si no, y Carla, ya para hacer el cierre, solamente yo comento y después te dejo cerrar a vos, es que los invito a dejarle feedback a Carla, más allá de lo que ahora ya comenté, en la herramienta Sked. Recuerdo que las sesiones están siendo grabadas y van a estar disponibles una vez finalizadas el evento. Y nada, espero que lo hayan disfrutado. Carla, si querés un minutito más y ya tenemos que cerrar para la próxima charla que se viene. Y hay una pregunta que es, ¿qué pasa cuando una porción del código se rompe y se modifica el script de automatización? Lo ideal entiendo que sería el mismo desarrollador quien corrija el sprint. Sí, es ideal que sea el mismo desarrollador, sin embargo, todos los desarrolladores deberían tener como un estándar y deberían poder participar en cualquier corrección sin necesidad de que sea un módulo hecho por sí mismo. Bien, bueno, gracias a todos por sumarse. Perdón, Carla, pero tengo que cerrar la sala para la próxima sesión. Genial, hasta luego, muchas gracias a todos y Luego, muchas gracias. cualquier feedback, ahí bienvenido. Gracias, gente. Los voy a pasar a la waiting room. Corto la grabación y los paso a la waiting room. Gracias, Carla, por la presentación. Muchas gracias.